Hola, ¿cómo están? Soy Ed Merman. Bienvenidos a mi canal. Bueno, continuando con los tutoriales de metrados, en esta oportunidad realizaremos o tocaremos el segundo tema concerniente al metrado de escalera, el cual está determinado como el metraje de encofrado y desencofrado. Y según la norma técnica de metrados, lo encontramos con los ítems OE 2.3.10.2, donde nos hace referencia, ¿no?, que la unidad de medida va a ser en metros cuadrados y básicamente nosotros vamos a tener que realizar este metrado a las partes concernientes de, en este caso, de los costados de las gradas, también a la parte inferior, se podría decir, de la pendiente, como también la parte inferior o la base de las losas de descanso y también los frisos. Bueno, obviamente también los contrapasos. Bueno, sin más y aprovechando ya algunos datos que tenemos del vídeo anterior, entonces van a ver que es súper más sencillo realizar, ¿no?, el metraje. Si básicamente realizamos en este caso, de una estructura ya trabajada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o lo que podemos visualizar? Es nuestra vista lateral o nuestra vista de detalle del primer tramo. En el video anterior realizamos el metraje del concreto y básicamente usamos un criterio para determinar, ¿no?, en este caso, los valores correspondientes. Para este tema de metraje de encofrado, lo que nos indica la norma técnica es que vamos a tener que determinar el área que va a ocupar la base de esta zona, bueno, señalado. Y en los planos básicamente vamos a encontrar ya este detalle o esta longitud, ya que los cálculos de diseños de escalera nos va a permitir, ¿no?, a determinar cuánto va a presentar esta longitud en diagonal. Ok, a ver, ¿qué datos más o cuáles son se podría decir, los lados que o las áreas que vamos a metrar? Esto sería uno. La otra área va a ser el que se va a encontrar debajo de la losa de descanso. El otro metraje va a corresponder, en este caso, a los contrapasos. Para este punto serán 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 contrapasos que vamos a encontrar en la primera planta. Ok, entonces hasta aquí tendríamos 3 datos con los cuales vamos a tener que trabajar o determinar, ¿no?, el metraje correspondiente. Y a ver, ¿y aquí qué nos faltaría? Bueno, obviamente también aquí vamos a tener que considerar los rizos, los frisos. Y esto sería concerniente a la losa. Entonces también vamos a tener que metrar el friso correspondiente a la losa de descanso. Y por último vamos a tener que también realizar el metraje
en este caso, de los costados, ¿no? De las gradas. En este punto podríamos considerarlo de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar, ¿no? Esta parte y bueno, realizándolo a mano alzada sería de esta manera. Entonces esa sería toda la zona o el área a metrar. Y básicamente lo que estamos haciendo es definir, ¿no? Las partes que nos toca, en este caso, calcular o realizar el metraje correspondiente. Ok, aquí lo que tenemos es una vista frontal y una vista de planta. Esto también nos va a ayudar a determinar algunos valores o algunos datos o al menos despejar algunas dudas concernientes, ¿no? Al metraje correspondiente. Ok, entonces, ¿con qué valor vamos a empezar? Podríamos empezar con la base, en este caso de la losa con pendiente que presenta la escalera. En este caso sería el tramo que está remarcado de rojo. Y si nosotros vemos desde la vista de planta, todo el área que nos concierne metrar a ese punto sería básicamente toda esta área. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Será a determinar el área, ¿no? Entonces nos dirigimos a nuestro formato Excel y el ítem ya está determinado 2.3.10.2 encofrado y desencofrado. En este punto ahora será o determinaremos losa con pendiente, podríamos determinarlo de esa manera, o losa en pendiente. Losa en pendiente. Ok, lo que vamos a considerar en este punto es lo siguiente. Como es losa en pendiente, bueno, aquí sería primer tramo. Ok, ahora su unidad de medidas para el metraje de encofrado y desencofrado es en metros cuadrados. El número de elementos es 1. Ahora vamos a metrar lo que concierne al área, ¿no? Entonces nos indica que el ancho va a ser de 1 metro. Entonces aquí ponemos 1 metro. Y bueno, en este punto podríamos el ancho considerarlo en la columna de ancho, y en longitud determinaríamos esta longitud que nos hace mención de 3 metros punto 11. Entonces estos 3 metros punto 11 va a pertenecer o va a ser la longitud que se va a encontrar en todo este tramo. Pero ojo, si se va a encontrar en ese tramo, básicamente ese tramo o esa longitud concerniente a ese tramo está en diagonal, y es este valor o es este dato que tenemos o que se nos presenta, ¿no? en el plano de detalles. Ok, entonces el área concerniente en este caso a la losa con pendiente sería de 1 por 3.11. Entonces en longitud aquí podríamos considerar 3.11. Listo. Como es área, entonces no requerimos de más datos. Lo que vamos a hacer es formular, ¿no? La operación, en este caso número de elementos por la longitud por el ancho de ese elemento. Ok, aquí tenemos ya un dato o una respuesta parcial.
Y ahora nos tocaría el turno de, en este caso, la base, ¿no? O la parte inferior de la losa de descanso. Entonces, en este punto sería, en este punto ahora sería toda la parte subrayada de color azul. Y si vemos en la vista de planta, ello va a hacer referencia a toda esta área. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos, o los datos que vamos a rescatar de este punto? Será el ancho de la escalera, que es de 1 metro. Y ahora, para la longitud, aquí nos dice que es de 1,15, pero aquí se está considerando como una grada, ¿no? En este caso, y obviamente el metraje no va a ser hasta este punto, más sí hasta esta intersección. Entonces, aquí descontaríamos básicamente 1,15 menos 0,25, que es en este punto la distancia que va a tener los pasos. Entonces, para hacer, a ver, un poco más detallado, se podría decir en este punto, sería de esa manera. Ok, entonces esto sería 0,25 y este otro sería 1,15 menos 0,25. Ok, entonces ahora sí tenemos ya la longitud, o podemos determinar la longitud que va a presentar este pequeño tramo. En este caso sería ese tramo. Entonces aquí podríamos en este punto determinar también de la siguiente manera: menos 0,25, ¿no? Para que tengan quizás una perspectiva de qué datos se está considerando. Ok, entonces, como nos concierne realizar el metrado de esta área, entonces sería, a ver, sería de 90. Aquí va a ser igual a 90, 0,90. Ok, entonces sería 0,90 por 1 metro. Y aquí lo que vamos a hacer es base de losa de descanso. Y también vamos a poner primer tramo. Primer tramo. Y bueno, a ver, en esta parte, en el primer valor que hemos hallado, podríamos poner también base de las gradas o base de escalera de primer tramo. Bueno, eso ya va a quedar a criterio de cada uno de ustedes, pero también sería una opción, ¿no? Entonces, número de veces 1, la longitud es de 1 metro y el ancho va a ser de 0,90. Ahora vamos a arrastrar la formulación y ya tenemos el siguiente metraje. Ahora nos tocaría realizar el metraje. A ver, bueno, podríamos considerar ahora toda la parte interna del, bueno, no, de los costados de las gradas, los que están con morados. Entonces, aquí en este punto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si nosotros volvemos a resolver o a realizar el cálculo, básicamente nos va a quitar tiempo. Si las personas, bueno, que han revisado el vídeo anterior sobre el metrado de concreto, nosotros ya hemos determinado ya esta área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple y sencillamente vamos a copiar
ya ese dato ya extraído, y eso es básicamente lo que nosotros vamos a realizar cuando tengamos estemos realizando, ¿no?, el metraje de algún proyecto y en el cual concierne a escalera. Obviamente aquí el detalle sería ganar tiempo, y eso es lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En todas estas celdas seleccionadas hemos realizado, ¿no?, el metraje concerniente a concreto, pero en el caso de las gradas de escalera, en este caso tramo 1 y tramo, claro, en el primer tramo, para la losa de escalera tenemos aquí un área, y para las gradas vamos a tener también otra área. Entonces esas dos áreas ya en este punto podríamos considerarlo, y sería de la siguiente manera. Entonces aquí pondríamos costado de escalera, costado de escalera. No olviden siempre considerar primer tramo, ya que para la primera planta vamos a encontrarnos con dos tramos. Ahora, el número de veces aquí sí van a ser dos. Porque si nosotros vemos ahora desde la vista de planta, básicamente lo que vamos a metrar es este canto y este otro canto. Entonces obviamente van a presentar la misma área, y entonces en ese sentido van a ser dos. Ok, ahora vamos a pasar a este punto, y aquí lo que haríamos sería determinar, ¿no?, ya las áreas que presentan en ese punto. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Aquí sería igual, aquí ponemos, eran 10 números de elementos por ahora el ancho o la longitud del paso más la altura del contrapaso, por la altura del contrapaso. Aquí tenemos una área, aquí podríamos considerar otra área, pondríamos igual, y en este punto sería 10 por 0.02. ok, ahora lo que les voy a hacer referencia acerca de estas dos áreas. A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. ¿De dónde yo saco 0.44 y 0.22? 0.44 sale desde este punto. Es al metraje que le va a corresponder a cada grada, pero considerando como un cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos todas estas áreas y al final sacamos el área que le corresponde a todo esta área, y al final multiplicamos por el número de gradas que se van a presentar, ese valor nos va a salir de 0.44. Y ahora, ¿de dónde nos sale 0.22? Entonces 0.22 va a ser concerniente a la parte triangular. Entonces de la misma manera hallamos el área base por altura sobre 2, y al final lo multiplicamos por la cantidad de en este caso de triángulos que se va a presentar en todo este tramo inclinado. Para mejor entendimiento lo pueden revisar una vez más en el video anterior de metrado de concreto, que ahí está más detallado, pero aún así les hago referencia en este punto.
y obviamente aquí tiene criterio. Si esto es 0,44, el triángulo que está en esta parte es la mitad, ¿no? Entonces obviamente sería 0,22. Y eso es lo que a simple vista, realizando los cálculos, nos botó esos dos valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Uno, podríamos considerarlo tal como lo estamos determinando. Aquí podríamos considerar, o bueno, básicamente pondríamos área para determinar, ¿no?, que este valor hace referencia a un área. Podríamos decir área 1 y aquí podríamos decir que es área 2. Ok, entonces para el resultado o el metraje parcial lo que requerimos es la suma de estos dos por el número de veces. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este punto será número de veces por la suma, en este caso, de las dos áreas, que va a ser 1.3125 metros cuadrados. El otro caso podría ser el siguiente: solamente ponemos dos números de veces y hacemos la sumatoria total. Entonces, al realizar la sumatoria total, estamos definiendo que va a ser toda la parte morado, ¿no?, toda esa área. Entonces, en ese punto pondríamos ahora 0.66, ya que va a ser la sumatoria. Y aquí pondríamos 2 por el área. Y como pueden ver, nos da el mismo resultado, solo que en este punto está redondeado y en este punto no. Entonces, lo que haríamos sería básicamente, ya, bueno, no, esto dejaría elección de cada uno de ustedes cómo lo podrían o cómo lo van a trabajar. Entonces voy a eliminar yo una de las opciones y voy a quedarme con uno de ellos. Ok, entonces hasta este punto ya hemos determinado también en este caso ya otro tramo. Ahora vamos a realizar el metraje de los frisos. Los frisos van a ser esta parte que está en el recuadro marrón. Y si nos vamos aquí a la vista de planta, básicamente va a ser, o bueno, va a ocupar este espacio que voy a remarcar en este momento. Entonces va a ocupar este espacio, y obviamente como esta losa, o bueno, esta losa de descanso que va a presentarse en este punto está a una grada o a una altura más, ¿no?, de en este caso de esta losa de descanso. Entonces sí o sí, para este ejemplo se va a tener que considerar, ojo, eso porque está presentando un nivel más alto en este punto. En algunos casos estos dos descansos van a presentar el mismo nivel. Entonces, si fuese ese el caso, se tendría que considerar los frisos de este costado, toda esta parte, y al final también este lado, y obviamente que aquí también va a haber un friso que se va a tener que considerar. Ok, entonces con esto les estaría haciendo referencia, ¿no?, a los dos casos, pero para el ejemplo que estamos desarrollando concierne solamente a este punto, a este otro y a este otro. Como sabemos, la altura de esa losa de descanso es de 0.15. Entonces aquí consideraríamos, ¿no?, en la altura ya vamos a poner directamente 0.15. Aquí vamos a poner
frisos de primer tramo. Número de veces 1. Y ahora, a nosotros, para hacernos más sencillo este metraje, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer la sumatoria total de esta longitud que va a presentar desde este punto hasta este punto, hasta este punto y hasta este otro punto. Aquí tiene 0,90, obviamente aquí también 0,90. Y esta longitud es de 1 metro, entonces sería 2,80. Entonces la longitud sería de 2,80. Listo, no hay otro dato más que tendríamos que considerar. Entonces, en este punto vamos a arrastrar ahora la formulación y nos dice que el metraje para frisos de la losa del primer descanso o del descanso del tramo 1 es de 0,42 metros cuadrados. Listo. Ahora nos faltaría realizar el metrado de encofrado de los contrapasos. Obviamente, si nosotros aquí tenemos una vista frontal, lo que vamos a tener que metrar en ese punto es toda esta zona que vamos a visualizar. Entonces, para ese punto también es sencillo. El espesor de la escalera, el ancho o la longitud que tiene la escalera es de 1 metro. Entonces aquí vamos a poner longitud 1 metro. La altura a considerar obviamente va a ser la altura del contrapaso, que es de 0,175. Y aquí sería 0,175. Ahora, en número de elementos vamos a poner la cantidad de gradas que se van a presentar. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 porque va a ser la cantidad que va a pertenecer, ¿no?, a estos marcos de color verde. Entonces número de veces 11. Ok, aquí vamos a poner, se podría decir, contrapaso, o podríamos determinarlo de esta manera: frisos de contrapaso, que no tendría ningún problema porque estamos haciendo referencia, ¿no?, a que le concierne. Listo. Entonces de la misma manera arrastramos y ya la formulación está realizado, y aquí ya tenemos en este punto otra área más que se va a sumar a un área parcial para posteriormente tener nuestra área total. Ok, con esto estaríamos concluyendo con el metraje de encofrado y desencofrado del primer tramo. Ahora, para el segundo tramo, es un tramo más pequeño y obviamente aquí también vamos a requerir, ¿no?, el mismo criterio. Entonces, en este punto es el mismo caso que del primer tramo. Aquí va a ser aquí es 1,15 y vamos a restar 0. En este punto sí vamos a considerar 1,15 porque vamos a metrar toda la base de esta losa de descanso. Entonces, en ese punto sí sería 1,15 por 1. Le va a corresponder ahora a esta losa de descanso. Entonces sería 1,15 por 1. Ahora aquí pondríamos, ¿no?, base de losa de descanso.
base de losa de descanso. Ahora va a ser segundo tramo. Número de veces 1. La longitud es de 1.15 y el ancho es de 1 metro. Obviamente sabemos que la longitud tiene que tener una longitud superior, ¿no? O una distancia superior al ancho de cualquier elemento. Entonces, en este punto ahora también realizaríamos la operación, la multiplicación de estos tres valores y ya tenemos el resultado. Ahora nos tocaría realizar el metraje de la parte o de la base de la losa con pendiente o en pendiente, y sería le corresponde a toda esa longitud que aquí nos dice que es de 1.13, y obviamente ya sabemos que el ancho de la escalera para ese tramo también es de 1 metro. Entonces 1.13, voy poniendo ya los valores. Longitud es 1.13, el ancho es 1 metro, y aquí detallamos, ¿no? Aquí sería losa en pendiente para seguir la secuencia del primer tramo. Losa en pendiente, segundo tramo. Ok, ahora arrastramos la formulación. Hay que tener mucho cuidado al arrastrar porque, como pueden ver, aquí está arrastrando, se está generando, ¿no?, la multiplicación de estos tres datos, pero sin embargo aquí debajo solo está arrastrando de estos tres. Obviamente si yo arrastro desde este punto, en este punto también me va a arrastrar un valor aquí y va a obviar este otro dato, entonces no nos va a botar el cálculo correspondiente. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos si yo arrastro este valor en este punto, como pueden ver me da 0. ¿Por qué? Porque me está multiplicando 1 más 1.13 más una celda vacía que no tiene dato. Sin embargo, ahí deberíamos de editar para que multiplique este valor de 1 metro. Entonces de aquí nomás arrastramos porque son los mismos datos, y aquí ahora sí nos da el área correcto. Ok, entonces ya hemos determinado ahora el metraje de este punto. Ahora lo que vamos a metrar será el área correspondiente a todo a los cantos, ¿no? A los cantos de la escalera o de la grada. Entonces de igual manera ya tenemos el área concerniente a ese punto. Entonces haríamos lo mismo, ¿no? Podríamos copiar eso y pegar en este punto, y aquí vamos a poner costado de escalera, segundo tramo. Ok, número de veces 2 también. Y lo que vamos a hacer ahora en este punto es determinar pues esas áreas que se van a presentar. Entonces aquí vamos a poner igual, y en este punto vamos a tener que arrastrar primeramente número de gradas que se van a presentar en ese punto. Para el segundo tramo, la longitud del paso y la altura del contrapaso. Listo. Ahora para el área 2 será, ¿no?, la losa en este caso, losa de descanso, losa de escalera del segundo tramo, y ahora será aquí vamos a ver. Ok, entonces aquí sería 4, ya que va a haber en este punto
vamos a encontrar un triángulo, dos triángulos, tres triángulos y cuatro triángulos. Ok, entonces para esa área sería 0.175 por 0.25 entre 2. Entonces aquí sería igual número de triángulos, podríamos determinarlo en ese punto, por, abrimos paréntesis y decimos la longitud del paso por la altura del contrapaso sobre 2. Listo. Entonces en este punto aquí tendríamos ahora el área correspondiente al en este caso al área 2, ¿no? A los triángulos, al área total. Ok. A ver, a ver. Listo. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña corrección referente al concerniente al área de esas gradas, ¿no? Concerniente al metrado de concreto. Aquí sería igual a 0.25 o seleccionaríamos este valor aquí sería por la altura del contrapaso sobre 2 y aquí borramos ese valor y listo. Entonces aquí estaríamos corrigiendo, ¿no? ese dato en este punto para concreto. Listo, entonces ahora regresamos al tema en este caso de metrados. Ok, ahora regresando a lo que concierne a encofrados, ahora sí ya tenemos la corrección. Tenemos el área total de 1 del área total, perdón, el área total del área 2, del área 1 y número de veces que son 2. Ahora nos faltaría realizar el metrado de, en este caso, los frisos de contrapiso. Entonces aquí será concerniente a uno, 2, 3 y 4. Solamente vamos a tener cuatro números de elementos. Aquí vamos a volver a transcribir, ¿no? Lo mismo. Copiamos, pegamos. Aquí frisos de contrapaso. Aquí solamente editamos segundo tramo. Número o cantidad de, en este caso, de contrapasos van a haber 4. Obviamente la altura del contrapaso va a ser el mismo y la longitud que presenta va a ser de 1 metro. Listo, entonces aquí se estaría presentando también ya el metraje correspondiente al segundo tramo. En este punto, a ver, nos faltaría realizar el metraje de... Ok, aquí solo hemos metrado los frisos de la losa de descanso del segundo tramo. A ver, vamos a revisar. No, claro, solamente hemos metrado la losa en pendiente
la base de la losa de descanso del segundo tramo. Entonces nos faltarían los frisos. Los frisos podríamos agregarlos si vamos a trabajar en orden en este punto. Y aquí sería frisos. Frisos de segundo tramo de descanso. De losa de descanso. Del segundo tramo. Listo. Entonces, de igual manera, número de veces 1. Y para el friso, obviamente nos va a corresponder, ¿no? O nos va a tocar realizar el metraje de toda esta, esta longitud, más la longitud que se va a presentar ahora en todo este entorno. Ok, entonces la longitud va a ser ahora sí de 1,15 más 1 más 1,15 más 1. Caso diferente que se ha dado en este punto. Entonces para el segundo tramo sí cambia, ¿no? El metrado del encofrado va a ser todo el entorno. Ok. Entonces en este punto ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Bueno, aquí hay un detalle. Solamente nos concierne realizar el metrado de la misma manera de este lado, de este otro lado y este lado. Entonces será de 1,15 más 1,15 más 1 metro. Será 3,30. Entonces en este punto ahora el metraje será o la longitud del friso para la losa de descanso del segundo tramo será de 3,30. Obviamente se va a considerar la misma altura del contrapiso. Y ahora realizaremos el metraje parcial, que es la multiplicación, ¿no?, de esos tres valores. Ok, ahora en este punto ya no vamos a metrar ya la base de esta losa. ¿Por qué? Porque esta losa le corresponde a la losa aligerada. Entonces en el metraje de losa aligerada, ahí ya se le está realizando el metraje correspondiente a la base de esta losa. Entonces, hasta aquí estaríamos desarrollando y terminando con el metraje correspondiente en este punto, ya a la partida, ¿no?, de encofrado y desencofrado. Bueno, jóvenes, con esto estaríamos terminando ahora otra partida más concerniente a metrado de escalera. Vamos a sacar el metraje total. Y listo. Entonces para la escalera, para el ejemplo que hemos tomado, vamos a requerir de 11,663 metros cuadrados de encofrado. Listo. Bueno, jóvenes, con esto estamos terminando con este video tutorial. Para el tercer video tutorial vamos a tocar el tema de ahora aceros. No se pierdan. Y de igual manera, si es que hay alguna duda o algún inconveniente sobre el metraje del ejemplo o sobre el metraje, ¿no?, de encofrado y desencofrado para escalera, solamente háganlo presente en la caja de comentarios. Y bueno, podríamos desarrollar ahora esta nueva didáctica, que cada pregunta que se realice
lo detallemos o lo respondamos, ¿no?, en un corto video tutorial. Gracias jóvenes, eso ha sido todo por este video tutorial. Saludos.